Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, ¿verdad? Que nos permitió llegar con bien. Bienvenidos a todos, y bueno, quienes decidieron quedarse en casa por seguridad, pues también les mandamos un saludo, ¿no? Mándenles un saludo, díganles hola. Regálame más monitor, Cristian, por favor. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. El día de hoy vamos a ver el tema número 22 de la serie Los Valores del Reino, y el título es El ayuno en el reino. Un tema que viene muy ad hoc a esta temporada que estamos viviendo, y ahorita vamos a saber por qué. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Acompáñame a orar. Una vez más, Señor, venimos a ti, rogándote de tu ayuda, rogándote de tu socorro a mí, Señor, para poder proclamar tu palabra. Dame, Señor, sabiduría, claridad en mi mente para poder expresar esto, Señor, que tú tienes para tu pueblo. Y a mis hermanos, dale, Señor, oídos para oír, que puedan entender esta palabra como de parte tuya, Señor. Sabemos que ella, como oraba hace un momento mi hermano David, es una espada que corta y que divide, y a eso hemos venido, Señor, a ser exhortados, a ser también consolados, y a ser sobre todo, Señor, santificados, porque solo tu palabra nos puede santificar. Habla en nuestro corazón, Señor, y sigue transformándonos. Te damos gracias por esta palabra de antemano, en el nombre de Jesús, amén. La palabra ayuno viene del griego nesteia, que significa abstinencia, significa escasez, significa falta o ausencia, necesidad de sustento, de comida, ya sea voluntaria o involuntariamente. Nesteia se compone de dos raíces griegas, son dos partes que está dividida esta palabra: ne, que significa negativo, y estio, que significa comer, significa también devorar, estio en el griego. También tiene relación con la palabra griega nestis, que quiere decir no comer o abstenerse de comer. En el hebreo la palabra para ayuno es la palabra tsum, que también significa básicamente lo mismo, abstenerse de comida. Eso es lo que significa la palabra tsum en hebreo, y también nesteia en griego. Y hace algún tiempo, un par de años quizás, pude leer un libro que se llama Hambre por Dios. Por cierto, se lo recomiendo si usted quiere aprender más acerca de este tema. Y de ese libro yo extraje algunos datos acerca del ayuno y de sus diversos usos. Por ejemplo, tenemos el ayuno para mejorar la salud. Le voy a leer literal, así como viene en este libro, Hambre por Dios. Y dice: una breve investigación en la red mundial bajo el tópico de ayuno revela cientos de organizaciones y de publicaciones dedicadas al ayuno para la salud. Por ejemplo, uno de los locales prominentes es Centro Internacional de Ayuno. Su anuncio en su página de internet, extravagante, dice el autor, dice así: se siente fuera de orden, consciente de sí mismo, bajo de energía o del todo enfermo. Desea mejorar su salud física mientras eleva su claridad de conciencia y su espiritualidad también. El ayuno de jugos científicos le permite lograr todas estas metas rápidamente, sin interrumpir su trabajo, vida, ejercicios o rutina de estudio. El hecho es que usted experimentará energía como nunca antes la tuvo durante y después del ayuno. Este libro se escribió ya hace varios años, pero por cierto, hoy, entre paréntesis, se está poniendo muy de moda algo que es el ayuno intermitente. No sé si ha leído usted algo por ahí, o a lo mejor ya lo ha practicado. Es en donde se come por 8 horas, se come y se come bien, y se ayuna por un periodo de 16 horas. Esto tiene el fin de mejorar la salud y de bajar de peso también, de paso, que ahora es bastante bueno, ¿no? Y anda por ahí un video de uno que es un licuado de pura agua, ¿no? ¿Sí lo ha visto? Bueno, ahí luego lo ve. El segundo uso para el ayuno, fuera de lo religioso, es como arma política o como un ayuno de protesta. Uno de los más famosos ejemplos es el de Mahatma Gandhi, continúo citando este libro, quien estuvo más de 30 años luchando pacíficamente por la independencia de la India.
Su familia y su cultura hindú alimentaron su pasión por el ayuno como arma política. No es de admirar que Gandhi hiciera del ayuno una parte esencial de su carrera política. La tercera causa de ayuno que vemos fuera de lo religioso es como una práctica, o más bien como parte religiosa o práctica religiosa, quiero incluirlo. Dice así: nadie sabe cómo y dónde tuvo el ayuno su principio, pero por todo el mundo existen tradiciones y costumbres de ayunar. El ayuno musulmán se practica durante el Ramadán. Los brahmanes hindúes practican también estrictos ayunos. Los adamanes ingleses también se abstienen de ciertas frutas, de ciertas raíces comestibles en ciertos periodos, porque su dios llamado Peluga los requiere, y dice su tradición que si ellos no practican esta clase de ayunos va a venir un diluvio, y eso es pues algo que ellos tienen como por religión. También los Khoisan de Nueva Guinea tienen una costumbre de que la mujer durante el embarazo no debe de comer un animal que ellos comen que se llama bandicoot, es un tipo de rata, también un puercoespín que ellos comen que se llama echidna, ciertos peces, ciertas iguanas, y el marido también se tiene que abstener de este tipo de cosas durante el embarazo de su esposa. Entre los Yoruba, cuando muere un varón, la viuda y sus hijas deben de permanecer encerradas y deben de rehusar toda comida por lo menos por 24 horas. En la Columbia Británica, los Stahltum, después de un funeral, dedican 4 días al ayuno. También hacen lamentaciones y hacen ceremonias. Los Cherokees, más trayéndolo a esta parte del continente, ellos tenían que hacer largas vigilias de oración cuando querían sacrificar a un águila que ellos consideraban como un pájaro sagrado, y dentro de estas oraciones también practicaban el ayuno. Los jóvenes indios de Norteamérica creían que si lograban ver a los espíritus guardianes, ellos los acompañarían por el resto de sus vidas, y para lograr esto ellos también se sometían a una prolongada austeridad de todo tipo de cosas, incluido la comida. En nuestra cultura más latina, más digamos hispana, el ayuno religioso que es más popular para nosotros es durante el tiempo de Cuaresma, ¿cierto? Es un tiempo en el cual no se acostumbra a comer carne, sino solamente pescado. Hay lugares en Latinoamérica que yo sé que esto es todavía más riguroso. Nosotros por años hemos visitado Guadalajara, en Jalisco, que es una ciudad que tiene muy arraigado este tema del ayuno de carne durante la Cuaresma, y bueno, así es algo pues que nos entristece un poco, ¿no? Porque pues vamos a comer tacos y todas las taquerías están cerradas, puro taco de pescado. Pero bueno, eso es lo que nosotros conocemos como ayuno religioso, lo más popular. Y estos son solo algunos de los usos del ayuno, pero adentrándonos al texto que estamos analizando, ¿cómo percibía el ayuno la audiencia de Jesús en este sermón de la montaña, en este sermón del monte? Basta con leer las escrituras, leer la palabra de Dios, para darnos cuenta de que el pueblo de Israel estaba bastante familiarizado con esta práctica, la cual se realizaba en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando había tristeza a causa del pecado. Acompáñame a Nehemías capítulo 9, versículos 1 y 2. Los judíos ayunaban normalmente cuando había tristeza producida por el pecado, y esto es una buena costumbre, ¿no crees? Vimos: bienaventurados los contritos, bienaventurados los humillados. A causa de su dolor estaban llorando. Lloramos por nuestro dolor, y la cultura judía acostumbraba llorar y lamentarse a causa de su pecado. Este es el caso de Nehemías capítulo 9, versículo 1. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿En qué? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, escucha eso, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Aquí estamos ante un despertar espiritual, un despertar colectivo espiritual, en el cual todo el pueblo allí reunido ayunaron con cilicio y tierra. ¿Por qué? Porque ya se habían apartado la descendencia de Israel de los extranjeros, ya se habían separado de aquello que se oponía a la santidad de Dios. Y dice que estando en pie confesaban sus pecados y confesaban también las transgresiones, las iniquidades de sus padres. Así que vemos este caso de ayuno a causa de la tristeza y del dolor por el pecado. Pero por poner otro ejemplo, tengo aquí Jonás capítulo 3, quizás tú lo debes de recordar, cuando Dios le habló a Jonás, a este profeta, y le dijo: ve a Nínive,
proclama contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, diles que se arrepientan. ¿Y qué hizo Jonás, verdad? Pues sabemos que se fue para el otro lado, para el lado contrario de a donde Dios le había dicho que fuera. Ya todos conocemos lo que ocurrió, y si no, léete el libro de Jonás, escúchalo en la Biblia hablada quizás. Pero sabemos que vino una gran tormenta. Jonás terminó adentro del agua, adentro del vientre de un gran pez por un periodo de 3 días. Y bueno, nosotros conocemos lo que vino después también, que Dios le volvió a decir a Jonás, ¿verdad? Cuando Jonás dijo, ok, está bien, me arrepiento, lo expulsó el pez, y Dios le volvió a decir el mismo discurso a Jonás. Dios no cambia, Él es inmutable. Aunque nosotros hagamos berrinche, aunque nosotros se nos meta así ay no, yo quiero esto, y Señor, ¿por qué? El Señor no va a cambiar nuestros planes por más que saltemos y pataleemos. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Dios lo volvió a mandar, y esta vez Jonás obedeció. ¿Y qué crees? El pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados, y fue tan grande su arrepentimiento. Ahí en Jonás capítulo 3 versículo 5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y después de esto proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Esto a causa de qué? De su pecado. El llamado al arrepentimiento les convictó de pecado, y fue tan grande ese arrepentimiento que proclamaron ayuno y se lamentaron también por su pecado. Otra de las causas por las que vemos al pueblo de Israel ayunando es cuando deseaban o cuando buscaban dirección de parte de Dios en un momento decisivo. Presta mucha atención a eso, buscando dirección de Dios en un momento decisivo. Por ejemplo, el rey Josafat, en 2 de Crónicas capítulo 20, al rey Josafat le avisaron que una gran multitud de moabitas y de amonitas se acercaban para atacarlos. Era una gran multitud. Ellos no tenían la capacidad bélica para enfrentar a estos moabitas y a estos amonitas, que ya entre muchos eran poderosísimos. Pero ¿qué ocurrió con Josafat? Dice 2 de Crónicas 23. Dice: Josafat tuvo miedo, y que humilló su rostro para consultar a Jehová. Muchos se quedan ahí en el miedo, ¿cierto? Muchos se quedan hundidos en el miedo, en el temor. Pero cuando llega ese miedo, cuando llega ese temor, esa incertidumbre, esa incapacidad para enfrentar cualquier situación, es bueno imitar a Josafat. Dice que tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Por qué? Porque necesitaba dirección, y ciertamente la recibió. Hay una palabra aquí en ese texto que resalta, y es precisamente la esencia del ayuno, que es la humillación. Es esa humillación que nosotros, los ciudadanos del reino, tenemos como uno de nuestros valores. Eso es lo que venía a las mentes de los discípulos cuando pensaban en esta palabra, la palabra ayuno. Y Jesús ya había subrayado, como dije, este valor que nos caracteriza a nosotros, quienes hemos pasado de ser multitud a ser discípulos, quienes hemos pasado de ser ciudadanos del reino de las tinieblas a ciudadanos del reino del amado Hijo Jesucristo. Lo vimos en Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza en espíritu es humildad. Y aquí estamos viendo con los versículos anteriores que humildad tiene que ver con ¿qué? Con humillarse, con buscar a Dios, con buscar el rostro de Dios, con buscar dirección de Dios, con arrepentimiento de nuestros pecados producido a causa de reconocerlos y de ver la santidad de Dios. Hablando de humillación, es el propósito de Dios para el hombre, por cierto. Yo sé que choca con nuestra mente carnal, con nuestra mente que está tan llena de carnalidad y de todo lo que el mundo dice, porque dices, ¿cómo va a ser el propósito de Dios para el hombre que esté humillado? Yo pensé que el propósito de Dios para el hombre era que fuera rico, que fuera millonario, que fuera un campeón y todo este asunto. Sin embargo, pensemos en esto: cuando Dios creó al hombre, lo creó para estar en su presencia. ¿Qué te parece? Para eso Dios creó al hombre. En la presencia de Dios el hombre gozaba de plenitud. O sea, esto quiere decir que no le faltaba nada. Si yo preguntara a esta hora, a las 8:26 de la noche, en viernes, ¿qué te falta? Yo sé que varios sacarían su lista. Así como que, pues ahorita me falta una almohada, ¿verdad? Uno que otro podría decir eso. Pero el hombre, cuando estaba en la presencia de Dios en el Edén, gozaba de plenitud. No le faltaba nada, tenía todo lo necesario, pero sobre todo gozaba de la presencia de Dios. Tenía gozo,
tenía esta bienaventuranza que nosotros tenemos ahora. El hombre y la mujer, Adán y Eva, la gozaban a plenitud. La condición del hombre, o para el hombre en el Edén, era una condición de inocencia, era una condición de humildad. No había soberbia entre el hombre y la mujer, entre los primeros pobladores de la tierra. Vemos que estaban desnudos y no se avergonzaban. No había traumas, no había ningún complejo, no había soberbia, no había orgullo, no había, ay, ¿cómo me voy a ver? No había ningún tipo de soberbia, sino que había inocencia, había humildad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pecado entró. El hombre, cuando pues pecó, cambió, ¿sí o no? Cambió por completo. Pero Dios no cambia. Solo el humilde puede habitar en su presencia. El hombre cambió a causa del pecado, pero Dios no cambió, y solo el humilde puede habitar en la presencia de Dios. Isaías capítulo 57, versículo 15, un pasaje que para mí ha sido clave en mi vida, que siempre el Señor me lo recuerda. Dice Isaías 57, 15: porque así dijo el alto y sublime. Desde ahí ya como que el Señor empieza a darnos una cachetada, ¿no? Porque ¿qué tan alto y sublime es Dios en nuestra vida? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si lo consideramos como alto y como sublime, vamos a considerar sus palabras como tal, y vamos a obedecerlas más, y vamos a considerarlas más. Pero bueno, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, recordándonos que nuestro estado pasajero, ¿no? Nuestro estado en el cual nosotros somos finitos, somos así volátiles. Yo habito, dice el Señor Santo, en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes otra vez, y para vivificar el corazón de quienes, de los quebrantados. O sea, Dios, quien es alto, quien es sublime, quien habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, Él quien habita en toda la santidad, solamente puede estar junto a aquel quien es humilde de espíritu, quien es quebrantado de corazón. Y humildad no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco. Saquémonos ese chip de ahí. Estamos formateados a pensar de esta forma, que humildad lo asociamos con poco dinero, con ropa fea, con poca preparación académica. No, es que nomás hizo hasta el segundo de primaria o no sabe ni escribir, ay, bien humilde. Olvídate de eso, porque conozco gente así que es de lo más soberbio que te puedes imaginar, y estoy refiriéndome a lo que tiene que ver con la palabra. Y dicen, no, a mí eso de la Biblia, yo mis ideas, lo que sea, ¿no? Pero humildad tiene que ver con esto, con reconocer la altura, lo sublime de Dios, su eternidad y su santidad. Haciendo un repaso, entonces, hay diferentes objetivos al ayunar. Está, por ejemplo, el ayuno para mejorar la salud. Ese es un objetivo. O sea, se ayuna para tener una mejor salud. Incluso quienes están en riesgo de diabetes, se les recomienda el ayuno intermitente, del cual te mencioné hace un momento. Ese es el objetivo para ayunar de algunos, mejorar su salud. El objetivo para otros, el propósito para otros de ayunar es lograr un bienestar social, las huelgas de hambre, por ejemplo. Para otros es cumplir con un rito religioso, como quienes a principio de este año que acaba de iniciar, pues ayunan para obtener algo de Dios, como que dicen, ok, estos son mis propósitos, estas son mis metas, y voy a ayunar para que Dios me ayude a cumplirlas. Eso es un ayuno religioso. Puede que funcione, a lo mejor sí funciona, pero es un ayuno meramente religioso. No es nada que ver con lo que Jesús está enseñando a sus discípulos, aquellos quienes tratan de manipular a Dios con su abstinencia de alimentos. Quería esto y no lo logré, voy a ayunar para que Dios me lo dé. Como si Dios, ay no, mijo, te lo voy a dar, no vayas a dejar de comer, no te vayas a desmayar, ¿no? O quienes ayunan para que les vaya bien en el 2020, como si fuera algo de la buena suerte. Voy a ayunar para tener buena suerte en el 2020. Algo supersticioso, algo religioso, nada más. Pero en los textos base, el Señor nos muestra un propósito más. Estos son algunos de los que vimos. Hagámoslos todos a un lado para centrarnos en el propósito que el Señor nos da acerca de algo que no tiene nada que ver con la esencia del ayuno, que es sentirse superior a los demás usando la piedad. Mateo capítulo 6, 16, en donde estamos,
Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este otro objetivo que vemos aquí es el objetivo de quién, según el texto. ¿De quién? De los hipócritas. ¿Y su objetivo cuál es? El objetivo es demostrar una espiritualidad superior a la de los demás, demostrarse como más espirituales, los hipócritas. Y el objetivo de los hipócritas es la antítesis de la esencia del ayuno. ¿Se entiende lo que es antítesis? Es todo lo opuesto, todo lo contrario. La esencia del ayuno, según Cristo, es humildad, es humillarse ante Dios. Es lo que pensaban ellos cuando pensaban en ayuno, cuando escuchaban la palabra ayuno. Es lo que pensaban cuando lo conectaban con bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Pero el sentirse o ayunar para sentirse superior espiritualmente a los demás es opuesto completamente. Es precisamente orgullo, es precisamente soberbia. Jesús cita acerca de ser austeros. Esa palabra austero es la palabra skutropos, que significa alguien de semblante entristecido. Es de lo que habla, alguien que trae un semblante entristecido. No sé, cuando tú pierdes a un ser querido o ves a alguien que pierde a un ser querido, es natural que tenga un semblante entristecido. Se le ven ojeras, se le ven los ojos hinchados, se ve triste, decaído, a lo mejor hasta bajó de peso. Eso es lo que significa la palabra austero o skutropos. El semblante skutropos o austero se consigue demudando el rostro. Esa palabra demudar es la palabra afanizo y significa literalmente hacer desaparecer y así volver algo invisible o algo irreconocible. Entonces vemos que estas dos palabras nos muestran un semblante entristecido a causa de volver algo invisible, algo irreconocible. O sea, es a tal grado que ni conoces a la persona. Para los hipócritas no era importante la esencia del ayuno, que es humildad ante Dios. Era y sigue siendo humildad ante Dios, la esencia del ayuno. Para ellos lo importante era lo externo, como lo hemos visto anteriormente con la ayuda a los necesitados, con la oración, y ahora lo vemos con el ayuno. Lo más importante para los hipócritas era lo externo. Ellos lograban conseguir esta imagen descuidada, esta imagen irreconocible, descuidando precisamente su higiene personal. Y esto a propósito. Cuando estás de luto, cuando estás llorando, obviamente no estás pensando en si te vas a bañar o si te echaste desodorante. No te importa, tú estás llorando. Y es obvio que descuidas tu higiene personal, pero ellos lo hacían a propósito. Quizás no se bañaban para dar ese aspecto demacrado. También se llenaban la cara de ceniza, de toda su cara toda así manchada de ceniza, toda negra. Y también se vestían de cilicio. El cilicio era una tela como de los costales, una tela rasposa. Entonces cuando tú veías a un judío vestido de cilicio, de esta ropa de tela rasposa, era porque se lamentaba y quería seguirse lamentando, quería seguir sufriendo, y así por eso se raspaba la piel. No era algo cómodo, sino era algo que lo mantenía en ese dolor, con esa cara triste, en esa actitud. Así que ellos se vestían de esta forma, y todo esto lo hacían para que cuando los vieran les preguntaran: ¿qué te pasó? ¿Cierto? ¿Has conocido a alguien así? Quien pues vas llegando a un lugar y tiene una cara así como, pues obviamente le vas a preguntar: ¿qué te pasó? ¿No? O sea, ¿te importa cómo está la persona? Oye, ¿todo bien? No, pues sí. No, pues, ¿qué pasó? ¿No? Te acercas, ¿pasó algo? ¿Qué? Bueno, esta era la actitud de estos hipócritas, quienes demudaban su rostro con el propósito de que se les acercaran y les preguntaran: ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Y así ellos pudieran responder con una fuerte voz de trompeta que ellos sabían usar, que era: estoy ayunando. O era más, quizás: estoy ayunando. Su escenario favorito, el escenario favorito de los hipócritas, sería un banquete, ¿no crees? Un lugar en donde pues traen platillos y platillos, y pues viene la ensalada, y luego viene la carne con el arroz, luego viene el postre, y hay todo tipo de bebidas, y así una fiesta, un banquete. Justo en ese momento, imagínate, todos disfrutando, todos platicando, y llega el hipócrita, todo
lleno de ceniza y con su traje, y todos con su traje acá de gala, ¿no? Con su traje todo lleno como de costal, todo cenizo, todo ceboso y todo. Y, ¿le traigo algo, Señor? No, estoy ayunando, ¿verdad? Ese sería el escenario perfecto para un hipócrita, para que pueda mostrar que está ayunando y así demostrar su espiritualidad superior, porque todos estos carnales están entrándole duro al pollo, a la carne, a las fajitas, al arroz, a los frijoles, a la horchata, y yo estoy ayunando. ¿Qué les parece? Jesús dice: cuando ayunen, no sean austeros. Aquí vemos una advertencia: no sean austeros como los hipócritas. Jesús advierte una vez más a los ciudadanos de su reino que no sean así. Cuando den limosna, no hagan tocar trompeta, no lo publiquen en sus redes sociales, no tomen fotos, no critiquen a quienes no lo hicieron como ustedes. Cuando oren, no oren delante de todos para que lo digan. Ay, no hagan largas oraciones cuando están orando por los alimentos. Caray, queremos comer. Allá en tu casa oras por los chinitos de China, todos uno por uno si quieres, pero aquí demos gracias por los alimentos y ya está. Pero hay quienes quieren demostrar su espíritu. Oh, excelentísimo Padre, y tú ya con la tripa así, ¿no? Te pido, Señor. Bueno, el Señor dice: no sean así. Allá en lo secreto oran, gimen, se tiran, se revuelcan, lo que quieran, pero cuando es hora de orar por los alimentos, oremos por los alimentos. Y otra vez la advertencia de Jesús es: cuando ayunen, no sean como los hipócritas, no sean así. Y algo que yo pensaba, y es muy importante, es que si el Señor advierte esto, es porque su audiencia, incluidos nosotros, podemos llegar a caer en lo mismo. O sea, no te van a decir una advertencia como la que te dieron hace un momento del tema de los baños si no fuera posible que ocurriera. Por eso se hizo y por eso se hacen. Por eso Jesús hizo esto, porque era muy probable, así como es muy probable el día de hoy, que caigamos en lo mismo. ¿Cuándo? Cuando nos desconectamos de la comunión íntima con Dios. Allí es cuando nuestra vida de piedad se convierte en una vida de piedad hipócrita. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, por medio de la aceptación de los demás, que somos espirituales. Tenemos que demostrárnoslo. Y esto es solo hipocresía orgullosa, que por cierto, y disculpa que te lo diga, es abominación ante Dios. Y no lo digo yo, lo dice Amós capítulo 5 versículo 21. En la Nueva Traducción Viviente dice: odio todos sus grandes alardes y pretensiones. Por eso es importante la advertencia, hermanos. No lo decimos nada más porque hay que decirlo, porque es que es algo serio, ¿no crees? Decía hace un momento que cuando consideramos a Dios alto y sublime y santo, de verdad esto debe de pegarnos al corazón, que Dios llegue a odiar esa buena obra que hicimos. Hay quienes tienen esa capacidad de convertir algo bueno y echarlo a perder. Nada más lo tocan y lo echan a perder, como el rey Midas, como dijimos hace unas enseñanzas. Conozco personas quienes vuelven una reunión de oración en algo terrible, en donde sacan ahí, balconean a medio mundo en la oración y gritan y se jactan. ¿Y dónde están los que cantaban aleluya? A ver, ¿y dónde está el lidercito? A ver, aquí estamos los que oramos. Y dices tú: ya echaste a perder la reunión de oración. Hay quienes echan a perder el ayuno y dicen: no, pues estoy ayunando, y lo ponen en redes sociales. Esos carnales que están comiendo rosca de reyes mientras que yo ayuno, aleluya. Ya echaste a perder el ayuno. Y así le puedo seguir, ¿no? Pero el punto aquí es que Dios dice: odia esos grandes alardes, esas pretensiones. Eso es lo que son, pretensiones. La hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes, dice el Señor, las odio, las detesto, me son abominación. Y en otras versiones dice así. Y es algo fuerte, ¿no? Yo sé que es algo fuerte para escuchar. Cuando tú crees que pues, es algo bueno, Dios lo debe de aceptar y Dios debe de aplaudirme. Pero cuando no proviene desde la esencia de Dios, de la santidad de Dios, Dios lo considera como una ofensa. Y ahí tienes a Nadab y Abiú ofreciendo fuego, quemando incienso. Algo bueno, sí, Dios lo había mandado, sí, pero ellos no eran los adecuados para eso. ¿Y qué les pasó?
Y así podemos seguir en la Biblia con Ananías y Zafira, y podemos continuar con muchos ejemplos. Pero es algo que debería de impactarnos de tal forma, de buscar, ok, eso es lo que Dios advierte y nos dice que lo aborrece. Pero entonces, ¿cuál es el camino por el cual debemos de andar en cuanto al ayuno? Bueno, el Señor no nos deja sin respuesta. El Señor nos dice: yo aborrezco esto, yo odio esto, detesto esto, pero se hacen así las cosas. Observemos la primera parte de los textos base ahí en Mateo 6, versículo 16. Dice: cuando ayunéis. Y luego la primera parte del versículo 17 dice: pero tú, cuando ayunes. Todo lo que dije antes no es para que pienses: entonces ayunar está mal, porque no quiero ser un soberbio, por eso mejor ni ayuno, pásame los tamales, hijo. No, te fijas, esas primeras partes, tanto del versículo 16 como del 17, dice: cuando ayunéis. Pero tú, cuando ayunéis, o sea, dando por hecho que nosotros, los ciudadanos del reino de Cristo, ayunamos también, lo hacemos. La audiencia de Jesús tenía ante ellos corporalmente al Mesías, Jesús de carne y hueso. Estaba entre ellos, como dice Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿Hasta qué? Hasta que fue sacrificado, hasta que dio su vida, hasta que resucitó y ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado. Entonces sería cuando los discípulos ayunarían, como una práctica común de su relación con el Señor. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, algo que leímos hace algunas semanas en el libro de los Hechos, pero viéndolo desde este otro contexto. Mateo 9, 14 y 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Vemos varios principios aquí. Primeramente, vemos a estos discípulos de Juan asociados con ¿quiénes? Con los hipócritas de los fariseos. O sea, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, ahí están. Y ellos vienen haciendo alarde de su práctica religiosa. Nosotros y nuestros compadres ayunamos, y muchas veces, ¿nos oyeron a todos? Y tus discípulos no ayunan. O sea, era manera de pregunta, pero también era como una acusación, quizás esperando que Jesús dijera: ¿en serio? ¿Ustedes ayunan? Wow, hey, todos dejen de hacer lo que están haciendo. Ellos ayunan, y ustedes, discípulos, al rato platicamos, es lo que estaban esperando. Sin embargo, Jesús les hace esta pregunta y les dice, versículo 15: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí hay otro principio: no es buena idea ayunar cuando hay fiesta, cuando hay boda, cuando hay banquete, o ponerte a dieta tampoco, no es buena idea, El resto de la semana te pones a dieta y después, pero cuando tengas frente a ti ese plato, no salgas con tus rollos de: a mí me trae por favor un cornflakes, no, nada de eso, por favor. Dice el Señor: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Llegará el lunes y empiezas la dieta otra vez. Y hablando aquí del ayuno: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El esposo ya ha sido quitado. Ante la audiencia de Jesús todavía no. Por eso Jesús decía: cuando ayunen, o sea, cuando yo sea quitado, cuando yo dé mi vida en rescate por ustedes, cuando yo resucite al tercer día, cuando yo ascienda a los cielos, ya entonces van a ayunar. Y cuando ayunen, háganlo de esta forma. Pero para nosotros ya ha sido quitado, ya es tiempo presente, Él ya está en los cielos. Así que los discípulos de Jesús ayunamos. Ayunaremos ¿hasta cuándo? Porque también hay un límite: hasta cuando Él vuelva. Es lo que dice su palabra. Jesús da por hecho en los versículos 16 y 17 al principio que nosotros ayunaremos. Y ese es el camino por el que debemos de andar a la hora de ayunar. Dice el versículo 17: pero tú, diga yo, cuando ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando dice esa primera frase, pero tú, antes de la coma, lo que está indicando Jesús es identidad. Es lo que está indicando. Jesús está diciendo, recuerda tu identidad. Y es que, hermanos, es fácil olvidarnos de nuestra identidad. Si no, checa a tus hijos. Se van a la escuela y regresan hablando como quién sabe qué. Oye, ¿y ahora qué mosco te picó? Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te pasa? Y llegan con sus rollos, ¿no? Acuerda, hijo, tú, ¿cómo te explico? Que eres mexicano, o sea, eres hijo de mexicanos, no tienes que hablar así, o sea, por favor, ubícate. A menudo nos olvidamos de nuestra identidad, pero tú, Salmo 103, versículo 14, nos empieza a decir el Señor, a recordarnos nuestra identidad. Ahorita se les va a quitar la risa. Dice Salmo 103, 14, porque Él, a ver, lo espero que llegue. Salmo 103, 14, porque Él conoce nuestra condición. O sea, a nosotros se nos olvida nuestra identidad, se nos olvida nuestra condición, pero Él conoce nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Se acuerda de que somos polvo. Te dije que la voluntad de Dios es que estemos humillados, pero ¿a quién le gusta que le digan tú eres polvo? No, pero de diamantes, ¿no? O algo, o sea, por favor, ¿cómo? No, tú eres polvo. Y el Señor se acuerda y nos lo recuerda en su palabra. Y claro, ante la inmensidad, la altura de Dios, ante la eternidad de Dios, eso es lo que somos, ¿no crees? Somos polvo. Incluso antes de conocer a Cristo, éramos pues no tanto lo máximo. Esto es lo que Pablo les recordó a los corintios en primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 26. Imagínate la carta a los corintios siendo leída ante la iglesia, y esto está en la traducción lenguaje actual, primera de Corintios 1:26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Dios nos eligió, sí, amén, gloria a Dios, pero acuérdense de quiénes eran antes de haber sido elegidos por Dios. Según la gente, dice Pablo a los corintios, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y yo digo, amén. O sea, no provenimos de la alta alcurnia, ni de la alta sociedad, ni hijos de másters y doctores, no. La mayoría de aquí de nosotros somos de tez humilde, ¿no? La mayoría de nosotros provenimos de familias que llegaron a este país huyendo de la pobreza, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? El punto aquí es de que quizás sí haya uno que otro que provenga de la realeza o de la alta alcurnia, pero Pablo les dice eso a los corintios. Y es interesante, ¿por qué? Porque los corintios, aquí mismo en la primera carta, les dice, ustedes están envanecidos. En el capítulo 5, ustedes les subió el agua a la cabeza. ¿Por qué? Porque están viendo el pecado y no lo están tratando como debe ser tratado. No están disciplinando al pecado. ¿Por qué? Porque quieren ser muy amorosos, porque quieren quizás quedar bien, no quieren verse mal. En el capítulo 3 les dijo, ustedes dicen, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo, yo no me sujeto a nadie, ni Apolos, ni Cefas, ni yo, Cristo y yo. Soberbia. Por eso Pablo les dice, acuérdense de Acapulco, acuérdense quiénes eran, acuérdense que muy pocos de ustedes eran sabios. Ahora se las dan, nomás leyeron un libro de teología y ya se sienten teólogos. Nomás se leyeron unos cuantos memes de Spurgeon y ya son los reformadores de acá. Se leyeron un libro de Piper y ya se sienten Desiring God, wow, ¿no? Muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder y ahora se sienten acá el superapóstol. Muy pocos de ustedes pertenecían a familias importantes y ahora quieren la preeminencia y ahora quieren que les digan X. No me llame Pancho, llámeme pastor, por favor, o apóstol. Acuérdense, les dice Pablo. Pero Dios, siendo nosotros polvo, siendo nosotros provenientes de familias humildes, se humilló a mirar, como cantábamos, se humilló a mirar desde el cielo hacia la tierra y a transformarnos de polvo a barro en sus manos, con este privilegio de poder entrar a su presencia
Y solo podemos entrar a su presencia cuando reconocemos nuestra fragilidad, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él para todo. Por otro lado, yo lo tengo todo y lo quiero mostrar y quiero que me lo aplaudan y me lo reconozcan. Pero la esencia es esa, es recordar que Dios vio este polvo y lo convirtió en barro en sus manos. Con ese privilegio de poder adorarle, de poder entrar a su presencia, y solo lo hacemos reconociendo que somos frágiles, solo lo hacemos reconociendo que somos débiles, que nos ponemos ante su santidad y decimos: Señor, aunque quizás el día de hoy según yo no he pecado, ante tu santidad seguramente lo he hecho, perdóname. No sé si es tu caso, pero cada que alguien ora o que oramos, no sé si sea tu caso, decir: Señor, perdóname. O sea, es la primera palabra que viene a la mente de alguien quien es humilde, alguien quien se recuerda que es carnal. Pablo decía: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué te parece? ¿Ves por allí algún no, llámeme apóstol? No, que aquellos esto y aquellos no. Yo soy carnal. Ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien que quiero, no lo hago. Hago el mal que no quiero. Miserable de mí, decía Pablo. Eso es humildad y eso es el ayuno. Ayunar es recordarme mi carnalidad, es recordarme que soy carnal. Cuando yo como, me doy cuenta de que necesito ese alimento para poder estar de pie. No sé si a ti te pase, pero cuando dejas de comer por cierto periodo de tiempo, te empieza a doler la cabeza, te empiezas a sentir débil. A mí me pasa que yo casi como cada 2 horas algo, y si se pasan 3-4 horas ya ando así como que ya me están desconectando. Y eso es bueno porque Dios me recuerda eso. Sin comida no la haces, pero Dios está ahí firme como roca. Él no necesita absolutamente nada, ni tampoco necesita nuestra piedad ni nuestra devoción. Él no se estresa si nosotros andamos por allá como ovejas descarriadas, ¿sabías? Él sigue siendo Dios, sí nos ama, sí desea estar cerca de nosotros, pero Él no es afectado en ninguna forma. Su santidad queda intacta ante nuestra necedad. Ayunar es recordarnos nuestra carnalidad y someter esa carnalidad para que glorifique a Dios. Eso es ayunar. Y no tiene nada que ver con lo que dije antes. Estamos viendo la esencia, lo que Jesús dijo: cuando ayunes, acuérdate de tu carnalidad, de tu dependencia de pan para estar de pie, y somete esa carnalidad para que glorifique a Dios. ¿No decía el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre? Y empieza a citar. ¿Por qué? Porque se estaba hablando a él mismo, a su carne le estaba recordando: bendice alma mía, lo que tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque a nuestra alma le es fácil olvidarse de su identidad, le es fácil olvidarse de las bendiciones de Dios, de que perdonó nuestras iniquidades, de que sanó nuestras dolencias, de que sacia de bien nuestra boca, de que nos rejuvenece. A nuestra alma se le olvida. Viene una prueba y ¡ay, Señor! Y es cuando el Espíritu le dice al alma: bendice a Jehová, alaba a Jehová, acuérdate que eres polvo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, el mismo apóstol Pablo diciéndoles a los corintios: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es una actitud de humildad. Esa es una actitud de un discípulo. Es considerar que yo mismo, habiendo sido heraldo, no importa lo que sea o lo que haya sido o lo que piense ser, puedo llegar a ser eliminado. ¿Cuándo? Cuando no golpeo mi cuerpo y cuando no lo pongo en servidumbre, hablando de la carne. Hay un autor contemporáneo quien escribió algo acerca de este pasaje y me encantó porque lo está conectando con el ayuno. Dice este autor acerca de este pasaje: existe otra razón bíblica para ayunar. El hambre es uno de nuestros apetitos humanos básicos. O sea, no estoy diciendo que es pecado tener hambre. Ahora mismo puedes tener hambre y está bien, no es pecado. Dice que la gula es uno de nuestros pecados humanos más básicos. O sea, por un lado, el hambre es un apetito humano básico y la gula
uno de los pecados básicos humanos también. Y acabamos de pasar, ¿verdad? Piensa todo eso. No, y más postre, y tráigame otro pastel y otro, y échale, ¿no? A eso se le llama gula, y eso sí es pecado, por cierto. Bueno, ahí lo dejo para que medite, ¿no? Porque, ¿cómo le ponemos énfasis a ciertos pecados? No, ay, no, y aquel es esto y aquí es el otro, pero tráigame otra olla de tamales, aquí le metemos. Que sienta el cuerpo lo que recibe. Oye, pero ya la presión la trae, no le hace, échale más carne, échale más agua a los frijoles. Bueno, continúo con este autor. Dice, así pues, el dominio propio no tiene sentido a menos que incluya el dominio de nuestro cuerpo. Y esto es imposible sin la autodisciplina. Pablo usa al atleta como ejemplo. Para competir con los juegos tiene que estar físicamente apto y por consiguiente va a entrenar. Su entrenamiento incluye un régimen disciplinado de alimentación, sueño y ejercicio. Cada contendiente se impone en todo a una disciplina, y los cristianos empeñados en la carrera cristiana deberían de hacer lo mismo. Pablo habla de golpear el cuerpo dejándolo amoratado, es lo que quiere decir en el griego, y ponerlo en servidumbre, esto es tratarlo como esclavo. Hay quienes son esclavos de su cuerpo, pero es al revés. Debemos de esclavizar a nuestro cuerpo. Esto no es masoquismo, dice este autor. El masoquismo es aquello que encuentra placer en el dolor autoimpuesto. Tampoco es falso ascetismo, que es, por ejemplo, dormir en una cama de clavos como hacen algunos. Tampoco, dice, es un intento de obtener méritos. Pablo rechazaría todas estas ideas, y así tenemos que rechazarlas nosotros, tanto el masoquismo como el falso ascetismo o como el buscar méritos. Esas ideas las rechazaría Pablo, y así tenemos que rechazarlas nosotros. Dice ese autor, no hay razón para que castiguemos nuestros cuerpos porque son creación de Dios, pero debemos disciplinarlos para hacer que nos obedezcan. Y el ayuno, es decir, la abstinencia voluntaria de alimentos, es una forma de aumentar nuestro dominio propio. Yo lo digo con todo el respeto del mundo, y he escuchado críticas acerca de pastores quienes traen el púlpito integrado. ¿Se entiende? O sea, y bueno, nunca es bueno criticar a un pastor. No estoy aprobando esta crítica, pero también la palabra dice que hemos de ser irreprensibles. Y si esto, la palabra nos lo enseña, golpear nuestro cuerpo, ponerlo a servidumbre, nos habla de que la vida cristiana es como una carrera en donde el atleta se abstiene de cosas, duerme bien, pues cuánto más nosotros como creyentes no hemos de cuidar nuestro cuerpo, no por el tema estético, sino porque es el templo del Espíritu. Y porque mira, cuando comes sucio, cuando comes mal, no te puedes concentrar bien. Cuando te tomas media botella de 2 litros de Sprite, no puedes pensar bien. Es tanta el azúcar que no te deja pensar, es tanta la grasa y los carbohidratos malos en tu cuerpo que no te lees la Biblia y por eso te duermes. Y yo lo estoy hablando en serio. Hay quienes dicen, no, es que yo no puedo leer, apenas voy en 3 versículos y me quedo dormido. Ore por mí. Espérame, hermano, ¿qué comiste? No, pues me eché unos tamales con coca y luego un pastelote. ¿Cómo? Bueno, voy a orar por ti. Primero come bien y luego vas a ver cómo vas a poder leer bien, te vas a poder concentrar bien. Come almendras, come frutas y vas a ver cómo te enfocas. Es que me distraigo, es que el niño es bien inquieto. Pues sí, pues le das su Coca-Cola, le das sus pingüinos, les das todo el asunto. Lo traes, pero bien, pues anda el niño arriba los abanicos y tal. Claro, anda, pero bien azucarado. Pero bueno, el Señor nos enseña acerca del dominio propio. Y decía yo acerca de ese tema de ser irreprensibles. Y sí, es parte de nuestra vida, es parte del orden que Dios trae a nuestra vida. Si Dios nos ordena, si Dios nos santifica, dice la palabra, sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién excluyó la comida de eso? No, yo soy resanto, pero tráigame otro carne de puerco. Oye, pero el ácido úrico ya no, luego, hermano, aleluya, tráigasela. Oramos y que el Señor reprenda toda caloría y quién sabe qué rollo saca, ¿no?
Además de recordar nuestra identidad, debemos de recordar nuestro propósito. Jesús les está diciendo, acuérdense de quiénes son, de quiénes eran, pero ahora nos recuerda nuestro propósito. Hay pocos quienes saben cuál es su objetivo en la vida. No, yo no sé para qué existo, yo no sé para qué estoy aquí. Pero nosotros sabemos que existimos para la gloria de Dios. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para implica propósito, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, hermanos, todo lo que hagamos, como dije, lo hacemos para su gloria, incluido el comer, pero también el ayunar. Dice la palabra, todo lo que hagáis, ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Pero también podemos incluir que comáis, que bebáis o que ayunéis, hacedlo para la gloria de Dios. Por eso dice en el versículo 17 de Mateo 6, en donde estamos, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, porque a quien queremos glorificar es a Dios. Por tanto, la instrucción de Jesús es a que hagamos una vida normal cuando ayunamos. Es a eso. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. Ahora, tampoco el texto dice que sea pecado que alguien se llegue a enterar que estamos en ayuno. O sea, eso quiero que quede claro. O sea, no es, ay, se enteró que estoy ayunando, ya pequé, ay Señor, no es lo que estamos diciendo. De hecho, hay ocasiones en las que se convoca a ayuno para buscar dirección. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13 lo vimos en la iglesia en Antioquía. Vimos que antes de enviar a Bernabé y a Saulo a su primer viaje misionero, dice la palabra que estaban ministrando y ayunando antes de enviar a Bernabé y a Saulo a este primer viaje misionero. Así que el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé en ese ambiente de oración, de ministración, de ayuno, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Otra vez entonces ayunaron, oraron, les impusieron las manos y entonces sí los enviaron a su primer viaje misionero. Entonces no estamos diciendo que sea pecado que alguien se llegue a enterar de que estamos ayunando. A lo que Jesús se refiere es a la intención del corazón. Hay asuntos que son internos de una iglesia local. Nosotros dejamos la instrucción de que este último aviso que se dio no se transmitiera, porque los que nos ven no tienen por qué enterarse de ese asunto, ¿no? O sea, hay asuntos internos. Sin embargo, yo veo algunos quienes se proclama la iglesia fulana de tal, se proclama en ayuno y lo ponen en Facebook y dices tú, o sea, no le puedes mandar un WhatsApp nomás a los miembros de, ¿por qué se tiene que enterar toda la red, todas las redes sociales de que la iglesia tal está en ayuno? O sea, pero lo que ves el Señor es la actitud del corazón. Lo que el Señor está hablando, a lo que se está refiriendo, es al orgullo religioso, como ese orgullo del fariseo quien subió al templo a orar. Ya lo hemos citado en otras ocasiones, quien se admiraba de sí mismo y decía, ayuno 2 veces a la semana, cuando lo reglamentario era una. No, yo ayuno 2, no varón, 2 ayuno. Eso lo vemos ahí en Lucas 18:12. Y dice Jesús, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto lo voy a explicar, aunque esta parte que leímos ahorita, tu Padre que ve en lo secreto le recompensará en público, no se encuentra en los mejores manuscritos. Pero tampoco es incorrecto que pensemos, por eso la Reina Valera lo incluye, tampoco es incorrecto pensar en que hay una recompensa a la humildad. Si la esencia del ayuno es humildad, no es incorrecto pensar que hay una recompensa no para el ayuno, sino para la actitud de humildad. Lo vimos, bienaventurados los pobres en espíritu, y la promesa es, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no es incorrecto pensar que haya una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es la pregunta. La recompensa para los ciudadanos del reino de los cielos es que cuando ayunamos debilitamos nuestra carne y fortalecemos nuestro espíritu. Esa es la recompensa, pero apenas va empezando, porque así fortalecidos en el espíritu podemos enfrentar la tentación. Jesús ya les dijo, cuando oren así: Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Así que oramos por un lado, le pedimos a Dios, y después Dios nos dice, ayunen. Cuando ayunen van a fortalecer su espíritu y van a poder enfrentar al maligno, así como lo hizo Jesús.
Cuando estuvo en el desierto, tentado por Satanás, pudo resistir a Satanás. Pero ¿qué había pasado antes? ¿Qué había estado haciendo Jesús antes? Estuvo en ayuno por 40 días. ¿Te fijas cómo la oración, el Señor siempre nos da la respuesta? Nosotros le estamos pidiendo y Él ya tiene la respuesta para nosotros en la palabra. El problema es de que oramos, le pedimos a Dios y cerramos la palabra. Y decimos, ¿Dios no responde? ¿Qué pasa con Dios? Si yo no ando en pecado, si yo diezmo, si yo... Ábrele y ahí vas a encontrar la respuesta a la oración. Nuestra recompensa entonces es que cuando estamos en estado humilde, en actitud de humildad, y sometemos nuestro cuerpo, podemos gozar y ver de manera mejor, disfrutar de manera mejor el habitar en su presencia. Dice Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira, cómete un pozole así, de estos que talla extra large, así, y después trata de orar, y fíjate si vas a poder. Va a ser muy difícil. Vas a orar pero pidiéndole perdón a Dios. Señor, ay, perdona mi gula, Señor, por favor. Pero cuando estamos en este estado humilde, en ese estado, mira, es simple, no es algo tan místico. Puedes tratar, y esto lo dice en este libro que te cité un poquito, puedes tratar, por ejemplo, de sustituir el tiempo de la comida por oración y decir, me voy a saltar el lonche. Porque ¿cuánto tiempo gastas en el tiempo del lonche? Si estás en un trabajo normal, son 30 minutos. ¿Qué te parece utilizar esos 30 minutos para buscar a Dios? Ahí en tu coche, cierras las puertas y ahí oras, hasta por el patrón ese inconverso que tienes, por todos, y oras y buscas a Dios. Y ya cuando llegas a tu casa comes sin problema, cenas. Eso fue un tiempo entre Dios y tú. Ese es un tics, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ese es una buena sugerencia, una buena costumbre, porque se trata de poner las cosas prácticas, ¿no? O sea, es algo práctico, no es algo místico. Ay, ayunar es algo que tengo que estar, no sé cómo. No, puedes hacer eso. Mira, a veces ayunamos, y esto lo vamos a ver la próxima semana y las próximas semanas también. A veces ayunamos por el trabajo, ¿sí o no? Viene tu hora de lonche, la hora que, pues, por regla, por ley, debes de tomar para comer, para descansar, para un break. Pero a veces nos lo saltamos para servir al Dios de este siglo. Ese es el tema que vamos a ver la próxima semana. Si queda una vez y dice, no, mejor no voy, bueno, está bien, entiendo. Pero a veces le damos más importancia al Dios trabajo, al Dios dinero, al Dios ganancia, y por ese nos levantamos temprano, y por ese viajamos largas distancias, y por ese ayunamos también. No comí hoy, ¿por qué? Mucho trabajo. Pero fíjate de lo que el Señor nos está mostrando aquí, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otra porción de la palabra dice, mi porción es Jehová. Porción tiene que ver con la porción de comida, con ese, mi plato es Jehová. Jesús nos decía, mi comida es que se haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo impacta esto a quienes nos ven? Porque dice el Señor, y la promesa que vemos aquí es que nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque ese ayuno secreto, en este ejemplo que yo te puse, después trae una recompensa pública, porque sales de allí fortalecido en el espíritu. Todos andan con el mal del puerco que les dio después de comerse 20 tacos, pero tú andas fortalecido en el espíritu. Cuando nosotros atravesamos, por ejemplo, una aflicción a causa de las vicisitudes normales de este mundo caído, podemos tener paz. Como Job, quien pudo decir esto, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. También lo recibimos, pero eso solo lo puede decir alguien humilde, alguien temeroso de Dios, alguien apartado del mal, alguien quien sabe dominar su cuerpo y sus deseos, y la gula no lo domina a él. La pérdida de bienes materiales tampoco nos desespera cuando vivimos en el espíritu, cuando estamos en este estado de humildad. No nos desespera la pérdida de bienes materiales, ¿verdad que no? Que se viniera ahorita la granizada y que te haga unos hoyotes en tu carro, ¿verdad? No nos desespera eso.
¿Por qué? Porque vivimos humillados. Yo no quiero impresionar a nadie con mi carro. Si se le cae unos hoyos ahí, le rompe el parabrisas, no pasa nada. No buscamos impresionar a nadie. Cuando vivimos en humildad, la enfermedad no nos agobia, porque para nosotros el vivir es Cristo, y el morir a causa de la enfermedad o a causa de lo que sea es que es ganancia, es lo que dice Filipenses 1:21. Pero en la práctica, ¿qué tal? Nosotros, cuando vivimos humillados, podemos hasta ser encarcelados a causa de Cristo, y podemos regocijarnos en el Señor. Así les escribió Pablo a los filipenses desde la cárcel. Les dijo: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo: regocijaos. ¿Por qué? Porque Pablo decía esto: para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes, esas cosas eran para mí ganancia, lo he estimado por basura a fin de ganar a Cristo. Y todo esto, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios. Una vida de humildad. Podía escribir desde la cárcel, no se estresaba. Señor, estoy encarcelado, y ahora ¿quién les va a predicar? No, Pablo decía: la palabra no está presa, aunque yo lo esté. Eso es lo que ven los de este mundo. Esto es lo que aplicamos cuando decimos: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque esto lo ven otros, ven algo distinto. Ven y dicen: oye, a este lo corrieron del trabajo y sigue, parece que no le entra bala. Sigue contento y sigue con sus alabanzas y me sigue invitando a su iglesia y me sigue hablando de su Dios. Este está enfermo y mira, no ha negado a Dios. Y cuando todos andan todos estresados, cuando todos preocupados, no. Eso lo ven. Quizás dicen: ¿cómo puede estar enfermo y seguir alabando a Dios? Bueno, al final es nuestro Padre quien nos ve en lo secreto, quien es glorificado. Y ese es el tema. No es que digan: ay, es lo máximo. No, es Dios quien es glorificado. Es donde podemos decir: no soy yo, no es que yo sea muy especial, es el Dios que yo tengo, es el Dios al que yo le sirvo, es el Dios a quien yo te predico hoy. Esa paz que ves es la paz que puede inundar tu ser en medio de la enfermedad. Por eso, cuando entendemos esto, dejamos de predicar diferente, o dejamos de predicar de la forma que predicamos. Ay, mira, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Olvídate de eso. No te prometo que tus problemas se van a acabar. Te prometo que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar tu ser. Y no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la enfermedad, la paz de Dios va a gobernar tu ser. Eso yo le he dicho a personas y ya nunca más les vuelvo a ver. Se fueron a seguir buscando parar de sufrir, o solución a sus problemas, o X. Al final, entonces, es nuestro Dios quien es glorificado, quien nos ve en lo secreto. Y es lo que dice Salmos 43. Ese salmo conocido para nosotros: pacientemente esperé en Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos que y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuál fue el proceso del salmista en el capítulo 4? Una espera paciente en Dios, un rescate de Dios, y después este cántico nuevo que Dios pone en nuestra boca, cántico de alabanza que glorifica a Dios. No es: miren, me la resolví, yo tengo la respuesta, vengan, véanme. No, es Dios a quien yo alabo. Cuando nosotros alabamos a Dios, exaltamos a Dios, estamos atribuyéndole a Él cualquier clase de éxito, cualquier clase de solución a algún problema. Y dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esa debe ser la voluntad de nosotros, porque se alinea con la voluntad de Dios, quien no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para concluir, mientras le invito a que se ponga de pie, las buenas obras para los ciudadanos del reino, porque hemos hablado de buenas obras. La ayuda a los necesitados es una buena obra, la oración es una buena obra, orar por otros es una buena obra, ir a orar a la casa de alguien quien está en necesidad es una buena obra, ayunar es una buena obra, muy distinta a la que hacen los que lo hacen por salud, por asuntos políticos o por asuntos religiosos o supersticiosos. Pero estas buenas obras para nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, deben de ser un estilo de vida, algo
que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en esto. Y es el Señor, es Dios, el origen y el fin de nuestra vida de piedad. Nuestra vida de piedad se origina en Dios. Y yo no puedo decirte no hay vida de piedad sin Dios, porque sí la hay. Sí hay quienes fingen una vida de piedad y quizás la llevan con más rigidez, y quizás pueden castigarse de una mejor manera y abstenerse de esto y abstenerse del otro, pero sin Dios ausente. Sin embargo, nosotros no buscamos esa falsa vida de piedad, buscamos una piedad que se origina en Dios y que su fin es glorificar a Dios. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú no has salvado religiosos, supersticiosos y gente así que solamente busca demostrar algo, demostrar su piedad. Nosotros queremos mostrar tu gloria. Queremos ser proclamadores de tu gloria, mostrar las grandezas y las abundantes riquezas que hay en ti, Jesús. Esta gloria, obra gloriosa que nosotros podemos ver de que has transformado el polvo en barro en tus manos. Es lo que queremos hacer, Señor. Si quieres decirle al Señor con tus manos levantadas: soy barro en tus manos, Señor. Soy barro en tus manos. Fórmame, moldéame como tú quieras. Seré humilde para aceptar el trato que tú tengas para conmigo. Gracias porque nos recuerdas que nos tienes en una carrera, la carrera de la fe, en donde aquellos quienes se abstienen de la carnalidad, se abstienen de la mundanalidad en lo secreto, tú, Señor, nos fortaleces, tú nos das la victoria y proseguimos hacia ella, proseguimos a la meta, a ese supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien estando en la condición de hombre se humilló, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y humillóse, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Gracias, Señor, porque nos has dejado ejemplo para que sigamos tus pisadas. Y queremos en este año que empieza acercarnos más a ti, buscarte más a ti. Con tus manos levantadas, dile: quiero buscarte, Señor. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote Señor. Dile: adorándote quiero vivir, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Señor, tú eres todo para nosotros. Tú eres nuestro respirar, tú eres el pan de vida, quien nos sacia, y así queremos habitar en tu presencia. Mi alma te anhela, mi alma tiene sed del Dios vivo. Gracias, Padre, por esta reunión, por este día, por tu presencia, la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Queremos ser cada día santos como tú eres santo. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos nuestro regreso a casa, y que podamos estar aquí el domingo listos para recibirte, para recibir tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Nos vemos aquí el domingo a las 10. Dios les bendiga.